Y que incluso, y acá voy a saltar el tercer punto, voy a ir directamente al cuarto porque bueno, queda a mano en relación a lo que estamos hablando artístico y estábamos hablando de la forma que adopta el propio Godard. Incluso el propio Godard lleva a cabo en su película, de alguna manera también oponiéndose al realismo socialista, pero también intentando dejar bastante atrás lo que era la forma del montaje comunista, por ejemplo, del más conocido de Eisenstein, ¿no? Nosotros decimos, el montaje de Hollywood, y quiero detenerme bien acá y ser bien claro, igual lo vamos a trabajar en la clase, pero el montaje de Hollywood es un montaje estructurado sobre la base de la continuidad, de ese llamado raccord, es decir, la fragmentación que es disimulada por la continuidad, ¿no? Eso está claro. Pero el montaje comunista también. El montaje comunista también va a ser un montaje estructurado en base a la continuidad. Las diferencias, bueno, las diferencias son evidentemente ideológicas. Uno lo hará en favor del mensaje capitalista y otro lo hará en favor del mensaje comunista. Pero también las diferencias tienen que ver con las formas que quieren que el espectador alcance en relación a ese discurso. Es decir, el montaje continuo del Hollywood o del capitalismo lo que quiere es construir una especie de gran imaginario fabulesco, falaz, totalmente fantasioso, donde incluso se crea un mundo que no existe. Por eso la mayoría de las películas son fábulas, ficciones, géneros que deforman la realidad hasta llevarlo a puntos inverosímiles, es decir, construir un imaginario. Y en cambio el cine soviético usa también la continuidad, pero para dotar a hechos históricos o dotar a hechos de la realidad de una dimensión política que permita generar una conciencia de clase y una subjetividad acorde con esa conciencia de clase. No sé si se entiende. Por un lado, Hollywood busca explotar la potencialidad falsificadora del cine, de lo real, y llevarlo hacia una dimensión fantástica. Y por otro lado, el comunismo busca usar esa falsificación del cine, pero para insuflar a la realidad, dotar a la realidad de una dimensión política. Y obviamente de una dimensión de conciencia de clase de los actores de esa realidad. Ahí creo que queda un poco más clara la diferencia, igual después lo podemos hablar. En relación a esto, nosotros decíamos, Godard busca dejar atrás, reconoce este montaje, pero busca dejarlo atrás definitivamente. Por eso es que apela al montaje fragmentado, un poco más de uso narrativo genérico en Sin Aliento y en El Desprecio, y un poco más de uso folletinesco político en La Chinois, sin abandonar la narrativa, sin abandonar una trama de ficción como la que vemos. Pero fundamentalmente también lo que busca dejar atrás, y lo que se entiende que busca dejar atrás, si decimos, si Godard está cerca de si la obra de Godard está cerca de algún principio, diremos que la primera parte de la obra de Godard está mucho más cerca de lo que es el Hollywood clásico, en referencias, decíamos, referencias al jazz, referencias a Humphrey Bogart, referencias a los géneros. Bueno, esa primera parte se intenta acercar mucho más a lo que es el Hollywood clásico, y la diferencia dentro del estilo del propio Godard es que esta segunda parte busca acercarse más al estilo de Eisenstein, a pesar de que su montaje sea totalmente diferente. Por eso es que, si bien es fragmentado, aparecen algunas lógicas asociativas de oposición y de asociación que ya había desarrollado Eisenstein en el montaje dialéctico. Por ejemplo, esto que les decía, un personaje hablando sobre las acciones imperialistas de los Estados Unidos y la aparición de una imagen, de un dibujo del Capitán América en pantalla o de Batman. Ahí hay una asociación evidente que tiene que ver con cómo el espectador necesita tener una conciencia, el desarrollo de una conciencia política que pueda ver en el Capitán América
la creación de una subjetividad a favor del imperialismo. Aquel que mira al Capitán América inocentemente, no como un medio de penetración política, cultural, ideológica, no lo verá o lo desarrollará a partir del montaje asociativo de la película. O incluso también en algún momento, cuando se está hablando de las formas culturales que vienen del imperialismo, de la burguesía y se tienen que dejar atrás, aparece el personaje de Jean-Pierre Léaud dando la espalda a la cámara, pero frente a un pizarrón, borrando artistas que, si se quiere, en algún momento de su obra estuvieron alineados a los ideales burgueses y deben ser dejados atrás. Y el único que sobrevive, el único que no es borrado, es Bertolt Brecht, ¿no? Porque la película es muy brechtiana en cuanto a el principio artístico de Brecht, es la distancia, la identificación no emocional con la obra, para justamente poder alcanzar a partir de la obra un proceso de cierta iluminación política, de conciencia, de reflexión política, que la vinculación sentimental eclipsaría, no permitiría desarrollar. Bueno, este montaje, o si se quiere, Eisenstein lo aplicaba de modo continuo, acá hablaríamos de un desmontaje, de un montaje fragmentado, está mucho más cerca a los principios asociativos, de oposición, dialécticos del montaje comunista, a diferencia de lo que era la primera etapa de Godard, que su montaje fragmentado referenciaba u homenajeaba, podríamos decir también de alguna forma, los principios del cine clasicista norteamericano capitalista. Es como para que veamos fundamentalmente la diferencia adaptada al contenido y adaptada al cambio expresivo que el propio Godard lleva a cabo en estos años.